una oportunidad para intercambiar información profesional entre todos nosotros. Siéntase en la libertad, por favor, de preguntar o interrumpirnos o interrumpirme en cualquier momento que ustedes lo consideren conveniente. Les pediríamos, por favor, para aquellos que tienen cámara, si fueran tan amables, si pueden abrir su cámara. Ya les pido, los que ya me conocen saben que a veces digo, estamos en el 2021, ¿no? No estamos en 1990. Abran su cámara, sí, pueden hacerlo, obviamente, ¿no? Nos gustaría conocerlos a los que no conocemos todavía. Una computadora, por definición, en el 2021, quizá no es referencia, pero ya creo que en el 2021 la cámara y el audio en general es parte de una computadora. ¿Están de acuerdo? Una computadora sin micrófono y sin video no es ya una computadora. Entonces, por favor, los invitamos a que, si bien es cierto no podemos estar en persona, creo que podemos utilizar la tecnología para por lo menos compartir de manera virtual. Bueno, esta es la tercera sesión que tenemos. Vamos a empezar un momentito, por favor. Esta es la tercera sesión que tenemos en relación a esta es la tercera sesión que tenemos en relación a la presentación de estados financieros. En ese sentido, para los que son nuevos, en el portal ustedes pueden tener acceso a la guía NIF que publicamos en el año 2005-2006. Más de 900 páginas que cordialmente los invitamos a todos ustedes a que lo lean. Las lean porque les da una perspectiva de lo que ha sucedido en este tema tan interesante, tan importante y tan discutido en los últimos, diríamos, 15 años. Cuando nadie hablaba de normativa internacional en el portal, y discúlpenme que haga esa promoción, ya nosotros habíamos publicado la guía de normativa internacional. Para aquellos que les gusta la historia, un poco, hoy en el día de hoy vamos a tratar un poquito de historia porque es importante tener referencias históricas a raíz de este tema tan importante, sobre todo para la formación de nuevos profesionales. Lo otro que les quería comentar también, tratamos de hacer la secuencia entre lo que hablamos el lunes pasado y lo que hablamos, vamos a hablar en el día de hoy. En ese sentido, aquellas personas que no hayan podido estar el lunes pasado, estos conversatorios son abiertos, pueden entrar las personas que lo deseen, no hay ninguna obligación, es totalmente libre y solamente tratamos de que estén puntuales cuando empecemos, ¿no? Bueno, esta es la tercera parte, como lo dije al principio, de presentación de estados financieros. La semana pasada se presentaron algunas dudas y tratamos siempre de anotarlas para comentarlas profesionalmente, ¿no? Tratamos de hacer una mezcla entre teoría y aplicación práctica porque finalmente creo que nuestra profesión es eso, más o menos, ¿no? Si lo queremos simplificar de una manera muy concreta, vale la redundancia, nuestra profesión se presta para teorías, o mucha teoría, pero también tiene una aplicación práctica. Y eso es importante, llegar a una combinación, en nuestra opinión profesional, en ese balance, ¿no?, de teoría y práctica. Esta es la tercera sesión que hablamos sobre presentación de estados financieros. Voy a saltar la parte declarativa de derecho de propiedad intelectual. La mayoría de los que ya han estado aquí más de una vez saben las reglas que tenemos, entre otras es mutuo respeto profesional. Si tienen alguna duda, por favor participen, no de manera pasiva, usen la tecnología y respeto a todos los participantes que están aquí, ¿no? Bueno, vamos a leer unas ciertas partes de la guía NIF. La guía NIF está, como ya lo comenté, de acceso abierto para todos ustedes. Entonces los invitamos a aquellos que no hayan tenido todavía acceso a la guía NIF hasta el momento que lo hagan. Es muy sencillo en el portal. En la parte superior ustedes se van a publicaciones y se pueden suscribir. Y eso es todo lo que tienen que hacer, ¿de acuerdo? Los que tienen cámara, ¿me podrían decir quiénes están suscritos? Solamente levanten su mano. ¿Quiénes han visto? Gracias, Deyanira. Gracias, Wolfgang. Gracias, Víctor. Gracias, Joaquín. Entonces, es muy sencillo. Gracias, Carlos.
Bueno, vamos al segundo punto. Vamos a ir con la pregunta de la semana pasada. Creo que nos pareció interesante e importante resumar, hacer un resumen de la pregunta de la semana pasada y responderlas, que es lo más importante. Y vamos a continuar con el enfoque de corrientes a nivel de los estados financieros y ejemplos específicos. Bueno, en la guía que ustedes tienen online, y lo tengo en la parte relevante que quisiera leer, esta es una captura de pantalla de lo que ustedes pueden por su cuenta revisar en la guía, ¿de acuerdo? Ah, voy a permitirme leer parcialmente lo que colocamos en el PowerPoint. Decíamos en el 2005-2006, en la publicación impresa, el título de la NIC 1 revisada, presentación de estados financieros, representa un intento para cubrir varios aspectos importantes. El objetivo de esta norma contable es prescribir la base de presentación de los estados financieros con propósitos generales. Hace unos lunes, creo que
cuadrada, es una posición muy personal, es que se tiene que conocer la historia. ¿Me explico? Si no se conoce, si no se conoce la historia, qué sucedió por lo menos en los últimos 15, 20 años, el contexto en el que ustedes analicen una norma específica no tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque el analizar lo que ha sucedido en los últimos 15, 20 años les da a ustedes el contexto de decir, ah, ahora entiendo por qué estamos donde estamos. Por ejemplo, lugares comunes que en mi opinión personal debería conocer todo contador que desde el primer momento que se involucra en esta área de nuestra profesión, es saber cuándo la Comunidad Europea, por ejemplo, adoptó la normativa internacional. Eso es crítico. No saber eso es no conocer la historia de toda la normativa. Segundo, ¿en qué año se constituyó el IASC anterior? Tercero, ¿quién era el IASC-F, la fundación IASC anterior? ¿Por qué la Comunidad Europea adoptó la full NIF a partir del año 2005, si la memoria no me falla? ¿Por qué, por ejemplo, aquí en Estados Unidos, contradictoriamente, existe una de las bases de datos más completas que puede haber sobre normativa internacional? No sé si ustedes lo sabían, en la SEC. Todas las corporaciones internacionales que cotizan aquí en Estados Unidos tienen que presentar su información con base a NIF. Y la SEC hace creo que unos 6 años, 7 años, descontinúa el proceso de adopción. Entonces, todos esos puntos importantes, todos esos hitos históricos, de historia o de conocimiento general, son puntos que un contador debe conocer en relación a este tema. Así de sencillo, ¿no? No es, entre comillas, leer la última, la más vigente, o como quizá en un momento siempre hemos oído, donde, oye, esa no está actualizada, sí, no está actualizada, pero antes de entender la que está actualizada, tú tienes que entender qué ha sucedido previamente. No hay otra manera de realmente entender el contexto completo de toda esta normativa. Creo que al principio mencioné en su momento la primera versión que me tocó leer sobre normas internacionales fue por un socio de KPMG cuando era auditor en el año 88 aproximadamente. Era un libro de 450 páginas, no se me olvida. Imagínense, un libro de 450 páginas. Y ahora estamos hablando, creo, del último volumen, no sé cuántas páginas tiene, 2.500, 3.000 quizá, no lo sé. Seguro que tiene más de 2.000, si no me equivoco. Entonces, es importante que ustedes como contadores entiendan eso y quizás si esa filosofía la aplican a diferentes áreas de su profesión, ustedes pueden entender quizá por qué suceden las cosas como suceden, ¿no? Por ejemplo, como lo que mencionaba, entender por qué los norteamericanos no han decidido finalmente entrar en el camino de NIF es algo que, si no conocen ustedes la historia, si no conocen ustedes todos los estudios que la SEC ha hecho en relación a la famosa convergencia, pues no lo van a entender. Finalmente, en Estados Unidos no se aplican NIF, se aplican los US GAAP y es el único país donde se aplican los US GAAP realmente, ¿no? Cada uno de los pocos. Yo no creo que en el mundo ya se aplique en US GAAP. Creo que eso lo sabemos por lo menos todos los que están aquí probablemente, ¿no? Bueno, volviendo al tema de la NIF original 1. Perdón, disculpa, Fernando, sí, no, el que no aplica NIF aplica las normas locales, pero no US GAAP. US GAAP, los gringos nada más. Sí, esa es cosecha de ellos. Así es, así es. Hay toda una discusión de por qué, y bueno, la verdad que interesante, por cierto, ¿no? Son de esas discusiones teóricas, conceptuales que nos puede llevar yo diría, a caminos que ni sabemos, ¿no? Pero yo creo que personalmente, mi opinión es que el FASB no quiso delegar su poder a un organismo internacional. Porque hay mucho poder, hay mucha, yo diría, yo no sé, diría hasta inclusive orgullo profesional de los norteamericanos, en el sentido de que darle el poder de decisión de lo normal, la parte contable, a un organismo, entre comillas, extraterritorial, suena como que dejar un poco de independencia, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otra parte. Pero es interesante discutirlo, ¿no? Porque finalmente, querrámonos o no,
yo creo que muchos de los avances de la profesión a nivel internacional se han generado en los Estados Unidos. Así de sencillo. Por lo menos los que hemos seguido la profesión en los últimos 30 años, 35 años, los Estados Unidos siempre ha sido una referencia no solamente para la parte contable, sino para otras áreas. Pero bueno, no quiero separarme de lo que vamos a hablar en el día de hoy, ¿no? Pero es interesante ese punto, ¿no? Está bien para un café, por cierto, para discutirlo con un café. Bueno, yendo un poquito a la historia, la NIC 1 original, como ustedes lo ven en la pantalla, se emitió, fue aprobada en noviembre del 74 para publicación en enero del 75. No hay traducción al español, no existe, para que sepan. Quizá en el portal en un momento vamos a hacer algún resumen de la NIC 1, porque esto es importante, sobre todo para la gente joven que se está formando, ¿no? Para la gente joven hay que decirle, mira, oye, resulta que tus abuelos eran estos, ¿verdad? Pues tú no solamente tienes papá y mamá, ¿no? Porque bueno, algunos, no voy a caer en cosas personales, pero o sea, es importante saber de dónde vienen, ¿no? ¿Dónde están mis raíces? ¿Cierto? Disculpen si el ejemplo es muy tonto, muy banal, pero es que, o sea, si yo no sé dónde vengo, si yo no sé dónde están mis raíces, oye, ¿vieron? No me puedo ver en un espejo porque luzco de la manera que luzco, ¿no? Entonces, y así en nuestra profesión. Para tú entender tu profesión tienes que ver de dónde venimos, ¿no? Por lo menos en los últimos 30 años, 20 años, no sé. Y sobre todo por la gente joven, ¿no? Bueno, de la Nikon original fue emitida, como le decía en la lectura anterior, básicamente con el enfoque de la revelación de políticas contables. Hemos resaltado las partes, todo es importante, valga la pena decir el punto de decirlo, pero en todo caso está enfocada la NIC 1 original a revelación de políticas contables. ¿De acuerdo? La introducción, en el párrafo 2, decía, el propósito de las normas internacionales de contabilidad y la autoridad anexa a ellas está establecido en el prefacio de los estados de las normas contables, el prefacio de las normas internacionales de contabilidad. En ese momento no existía un marco conceptual. Para aquellos que estuvieron en la charla de marco conceptual, quizás se deben acordar que existen dos versiones del marco conceptual. Pero en el año 74, 75, cuando se emitió esta NIC 1 original, no había marco conceptual. Y ustedes, es importante que tengan esa perspectiva. ¿Sí? Sigo. El párrafo 3. Voy a leer todo quizás, pero está resaltado no, voy a leer lo resaltado nada más en este caso. El término estados financieros cubre un balance general, ¿verdad? Creo que la semana pasada lo mencioné, el término preferible es estado de situación financiera. También les dije de que si un estado financiero está etiquetado como con balance general, bueno, tampoco es que esté mal, pero bueno, el término preferible es estado de situación financiera. Pero acuérdense, esta norma que estoy citando en este momento es del año 75, 85, 95, 2005, 2015, 40 y qué, 46 años, sí, 46 años, ¿no? ¿Sí? O sea, ubíquenlo en esa línea de tiempo, ¿no? Balance general, estado resultado de pérdidas y ganancias, la traducción que había anteriormente. Ahora no hablamos de estado de pérdidas y ganancias, ¿verdad? ¿Cierto? ¿Sí o no? Corríjame. ¿Ok? Sí. Estado de pérdidas y ganancias y las notas y otros estados financieros, material explicativo, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense que aquí, en esta NIC 1 original, la originaria, no se hablaba del flujo del efectivo. ¿Sí? Así es. Y estas son las cosas. De patrimonio. Estas son las cosas que hay que decirle a la gente joven, colegas. Todos aquellos que tienen responsabilidades de formación de futuros colegas, hay que decírselo. ¿De acuerdo? Sigo. Párrafo 5 de la NIC 1 originaria. Usualmente los estados financieros se hacen disponibles una vez al año y son sujetos de reporte por un auditor, con la opinión de auditoría. Ajá. Esto fue en el 75. Uno pudiera decir, bueno, sí, una vez al año, pero es quizá aplicable para el 2021, donde tenemos tecnología, donde podemos sacar un balance de comprobación diario.
¿no? Por lo menos. Yo Bueno, puedo sacar un balance de comprobación diario. Perfectamente. ¿Quién me dice que no? De hecho, Perfectamente. los bancos cierran diariamente, por lo menos las cuentas importantes. Los bancos no pueden esperar un año para cerrar, no pueden esperar por lo mínimo mensualmente. mensual. Yo diría que los bancos diarios deben hacer cierre por lo menos las cuentas críticas, materiales, como se quiera llamar, ¿no? Sigo. Ajá, párrafo 7. Voy a leer el párrafo 7 y luego el tirar A. Los siguientes son reconocidos las premisas fundamentales por las normas internacionales de contabilidad. Negocio en marcha. Un negocio normalmente visto como un negocio en marcha, es decir, como en operaciones continuas por el futuro previsible. Se asume que en un negocio no tiene intención y ni necesidad de liquidación o cortar las operaciones materiales, ¿sí? Importantes. Esto no es nuevo, ¿verdad? Entonces, todo ese tema de discusión de COVID, de que negocio en marcha y todo eso, ya estaba en la NIC 1 originaria, ¿no? El concepto como tal estaba incluido en la norma originaria. No se les olvide, 1975. ¿De acuerdo? Siguiente párrafo que nos... Por cierto, la norma, la NIC 1 original, tiene solamente 10 páginas. No es muy larga, no es muy extensa. 10 páginas se leen en menos de una hora. Seguro que sí. Consistencia. A alguien de los que están aquí les pudiera parecer que el término consistencia es un término nuevo, innovador en nuestra profesión, en nuestra formación. Por supuesto que no. ¿Verdad que no? Ok. Se asume que las políticas contables son consistentes de un periodo al otro, ¿no? Padre nuestro, que los contadores de alguna manera hemos repetido en algún momento nuestra religión contable, si lo podemos decir de esa manera, ¿no? C. Acumulación. ¿Es algo nuevo? No. Año 75. Miren, voy a leer la parte de acumulación. Los ingresos y los costos son acumulados. Esto es, reconocidos como cuando ellos se realizan o se incurren. Y no cuando el efectivo es recibido o pagado. Oh, sorpresa, eso no es nuevo. Por eso los invito, no se sientan obligados a conocer las bases, dónde vienen. Inclusive, si probablemente vamos a toda esta revisión conceptual, 7:35, estamos a tiempo, en los US GAAP, yo me arriesgaría así que todos estos conceptos ya estaban seguros del año 40, 50, probablemente. Pero bueno, eso lo dejamos para investigaciones futuras. Y registrados en los estados financieros de los periodos a los cuales se relacionan. Las consideraciones que afectan el proceso de apareamiento de costos con ingresos bajo la premisa de la acumulaciones no son tratados en esta norma. Políticas contables. La política con párrafo 8. Contables incluyen los principios, las bases, las convenciones, las reglas y los procedimientos adoptados por la gerencia en la preparación y presentación de los estados financieros. ¿Qué nuevo hay? No hay. Lo nuevo no es tan nuevo, amigos. Sigo. Hay muchas diferentes políticas contables en uso en relación a la misma tópico. Juicio requerido en la selección y aplicación de aquellas políticas en las circunstancias del negocio, en para las que sean mejor, las que sean aplicables, mejor en los casos para presentar apropiadamente la posición financiera y el resultado de las operaciones.
tres consideraciones, párrafo 9, tres consideraciones deberían utilizarse, utilizarse en la selección y aplicación por parte de la gerencia para las políticas contables apropiadas en la preparación de los estados financieros. Prudencia. Miren, no voy a decir el nombre, está aquí, pero ustedes van a pensar de quién estoy hablando. Esta persona estuvo en una situación en la cual las acumulaciones se querían manejar. Porque con las acumulaciones, con las provisiones, sobre todo en el pasivo, uno puede manejar las utilidades. Así de sencillo. ¿Sí? No hay que estudiar mucha contabilidad para darse cuenta que con las acumulaciones se pueden manejar los resultados de una entidad. ¿Estamos de acuerdo? Registro más gasto, totalmente. Registro menos gasto, registro más ingreso, registro menos ingreso. Al final, matemática, 2 más 2 son 4, 3 más 2 son 5. Ahí no hay para dónde agarrar, ¿no? Y si vamos a lo básico, bueno, el balance de comprobación tiene que cuadrar, ¿no? Pero todo lo que hemos pasado por compañías sabemos muy bien que las acumulaciones, ¿verdad? Así como los ingresos, son líneas en las cuales una entidad puede, dependiendo de varios factores, control interno, la gerencia y todo lo que podemos agregarle, puede manejar los resultados de una entidad. Suena sencillo, es así de sencillo, pero en las operaciones reales de una compañía a veces es complejo desde el punto de vista el volumen de operaciones, ¿no? Entonces la prudencia es importante. Sigo. Una pregunta, amigo. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Aló? Fernando, el amigo Kenneth quiere hacer una pregunta. Sí, adelante. Muy bien. A ver si usted me aclara algo. ¿Quién está hablando? No le veo. ¿Alguien está con alguien con el video? ¿Quién? No oí. No veo quién está hablando en la pantalla. Es que no tengo acceso para la pantalla. Solo Ok, Kenneth, adelante, Kenneth. Mucho gusto. ¿De qué país te conectas? de Costa Rica. Ah, adelante. ¿Cómo está, Kenneth? Bienvenido. Bien, gracias, muy amable. Ok, vamos a ver. La norma internacional habla en términos del valor razonable. La prudencia se dejó. Eso se vio claro en el caso Enroll cuando se hizo aplicable. La NIT 1 es una norma bastante vieja. Viene del siglo XVIII. Su nombre indica aproximadamente donde dice estado de situación financiera. El estado no está definido, ese concepto de estado no está definido en la norma internacional. Estado viene del estado físico. Fue sustraído de la física. Para hacerlo creíble, ¿verdad? Como todo en economía. Pues la contabilidad también ha tomado conceptos de física para asumirlo como real, cuando no es cierto. Así tenemos como flujo, así tenemos sistemas y otras palabras que vienen de la física. Hay un aspecto importante que tiene la norma, que tiene la norma internacional y que no la tiene también, es que desde el siglo XVIII y desde antes con Lucas Pachó, cuando desarrolló su fórmula, desarrolló una contabilidad energética y nosotros quedamos en una contabilidad estática. Por eso es que se incluyen esas palabras de física y de medicina y podemos seguir ahí. Sin embargo,